Sí, Confirmado, así es. doctor José Manuel. Ok. Bueno, ya de la hoja de vida o de la reseña, ustedes supieron algo de qué soy, pero me interesa antes de empezar a hablar, más bien decirle lo que no soy o lo que trato de ser, porque de alguna manera, pues, ¿qué hace aquí un químico del estado sólido en este curso corto de cooperación internacional? Y es algo que es muy lícito preguntárselo, yo me lo pregunto también. Bueno, no soy experto en cooperación internacional, pero sí estoy convencido de su importancia y trato de ir aprendiendo, sobre todo desde hace como 5 años, que al entrar a colaborar a la coordinación de la investigación científica, uno de los encargos fue, pues, coordinar el capítulo México de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Eso forma parte del ecosistema de la Agenda 2030 y pues ahí me enfrenté de bruces a una temática que para mí era muy atractiva, pero que no era precisamente muy conocida. Y entonces, pero desde estos 5 años hemos estado trabajando de manera entusiasta y yo espero, pues, poderle dar una panorámica general de esto, pero por favor no me juzguen de manera muy estricta, porque pues, sí, no es mi especialidad la cooperación internacional, aunque el tema me puede encantar, que de hecho así es. Bueno, por otra parte, esta plática no pretendo que sea una presentación magistral que siente cátedra sobre el tema, más bien es un poco resaltar y revisar algunos puntos críticos que tienen que ver con la sostenibilidad y con las acciones que se han tomado a nivel de cooperación internacional para mejorar trabajar en pro de la sostenibilidad en todas sus dimensiones, ¿sí? Y finalmente, pues entonces lo más importante va a ser la última parte, que es el intercambio de preguntas. Entonces, y intentos de respuestas también. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, ya paso a los antecedentes. Todo el tema de la sostenibilidad se puede englobar en lo que se llama, en lo que se conoce como cambio global, valga la redundancia. El cambio global, pues, es justamente el resultado de todos los cambios que se están dando a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel de desarrollo económico, ¿sí? Y está generando, como conocen ustedes muy bien, una serie de problemáticas, ¿sí?, que están basadas de una manera general, podemos pensar que están basadas o que se derivan esas problemáticas del modelo económico actual, este modelo de desarrollismo. Entonces aquí en esta diapositiva tienen aquí abajito pues lo que podría ser alguna de las raíces del problema: la demanda creciente de materias primas, el extractivismo, el crecimiento del consumo, la cultura de lo desechable, el uso ineficaz de energía, el crecimiento demográfico, y todo eso nos va llevando a lo que está por aquí en el tronco de este árbol, a deforestación, degradación de suelos, perdón, explotación irreversible de recursos naturales, destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, todo esto que ya conocemos, que nos están haciendo llegar día a día, a veces incluso bombardeando con estos temas, y las consecuencias las tenemos acá arriba, ¿no? Algunas de las consecuencias. Los temas, la problemática de cambio climático, esto de que estamos rebasando los límites planetarios hasta llegar a un punto de no retorno, que ahorita hablamos un poco de ellos, estamos generando desigualdades crecientes. Es cierto que nuestro modelo económico de desarrollismo genera riqueza y estamos, según como se vea, estamos mejor que en cualquier otro tiempo, ¿sí? Pero ese reparto de la riqueza es progresivamente más y más desigual. Entonces, estamos, pues, en general, estos cambios están
llegando a producir un desequilibrio planetario, que es lo que nos inquieta. Y, ¿por qué no pasa esto? Perdón, tengo problemas. Ok. Vamos a hablar un poquito entonces de ese concepto de límite planetario. ¿Qué es eso? Cuando nosotros metemos un cambio en un sistema cualquiera, un sistema físico, un sistema natural, pues el sistema tiende a adaptarse a ese cambio. Pero la adaptación al cambio tiene un límite. Entonces, el límite planetario sería el valor umbral, perdón, en el que el sistema, en este caso el planeta, ya no tiene capacidad para recuperarse de las perturbaciones que le estamos ocasionando, en general por actividades humanas, aunque también otras veces ocurre por actividades naturales, y entonces si pierde esa capacidad, ya no regresa a un estado estable. Entonces ahí el rebasamiento de esos límites planetarios es lo que nos preocupa, porque no sabemos detrás de esos valores umbrales a qué nos vamos a enfrentar. La idea es que el enfrentamiento va a ser a condiciones no favorables, pero no tenemos una información clara de a qué nos vamos a enfrentar, y eso nos genera incertidumbres muy fuertes. Y esto no es nuevo, no es a partir del 2000 ni siquiera de estos hitos que le estoy poniendo aquí. Desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, se está alertando sobre esta problemática, pero hay algunos hitos que les planteo en esta diapositiva. Por ejemplo, el Club de Roma, en el 72, por encargo, realizó un estudio sobre los límites de crecimiento, donde dice, bueno, ojo, el planeta no, sí tiene límites para el crecimiento, y los podemos estar superando en 20, 30 años, y eso es lo que nos está ocurriendo ahora. En el 87, un poquito después, hubo una reunión muy importante, que fue el informe Brundtland sobre desarrollo económico y sustentabilidad ambiental, y ahí se marca la definición famosa de lo que es sustentabilidad, que si quieren luego las preguntas, si llega el momento, lo podemos ampliar un poquito. Y en el 89, un poquito después, se lanzó el Protocolo de Montreal. Muchos de los que nos están oyendo, pues seguramente no habían nacido, eran muy jovencitos en el 89, pero tiene que ver con esa problemática de que algunos compuestos, como los clorofluorocarbonos, eran muy estables, llegaban hasta la estratosfera, y ahí en la estratosfera empezaban a interaccionar con el ozono, y la capa de ozono se iba adelgazando, y eso hacía que la incidencia de los rayos de la radiación ultravioleta fuera más y más intensa, sobre todo en las zonas polares, y entonces hubo una gran alarma internacional, pero a partir del Protocolo de Montreal se tomaron medidas, y fue seguramente el ejemplo de cooperación internacional más exitoso que ahora tenemos. Ya casi respuesta, ¿sí? Y gracias justamente a ese esfuerzo de cooperación internacional entre academia, gobiernos, empresas, etc. Por el 2000, con todo esto en mente, y con esta idea de que cambiábamos de siglo y había que hacer cosas muy novedosas, entrábamos a un nuevo siglo y todos nos sentíamos muy motivados, junto con los problemas que ya veníamos heredando de finales del siglo anterior. Entonces se definen lo que serían los objetivos del milenio, que nos vamos a hablar ahorita. Luego, en el 2005, y el protocolo de Kioto, ya se empieza a hablar de la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero. Y el Acuerdo de París, que es el más famoso seguramente,
donde se definen cuáles deberían ser las emisiones netas y que para 2050 la mayoría de los países, o inicialmente todos, de manera deseable, deberían tener unas emisiones netas de carbono cero y con eso limitar el promedio de incremento de la temperatura a 2 grados centígrados, que no es que sea una meta muy feliz, pero es una meta manejable. Nada más que eso significa, los países más desarrollados se comprometieron a que para llegar a cumplir los acuerdos de París, ellos iban a aportar una cantidad bastante notable de 100.000 millones de dólares por año, cosa que, como se imaginarán, no ha sucedido, ¿sí? Bueno, entonces estamos en ese contexto. En la comisión de Brundtland, que les comentaba antes, se decía que si los mismos procesos que nos han llevado a una situación de generación de riqueza creciente han producido o han dado lugar a tendencias que el planeta y su gente no pueden soportar por mucho tiempo. Esa era la disyuntiva a la que uno se enfrentaba. Parece que económicamente vamos creciendo, pero estamos comprometiendo la posibilidad de tener un planeta sostenible. En ese contexto, pues se definen los objetivos del milenio. Se dieron en el año 2000, desde luego. Se reunieron en la cumbre del milenio, pues casi 200 países, Estados miembros de Naciones Unidas, y se definieron cuáles son los objetivos del milenio. Aquí están los emblemas, las carátulas de esos objetivos. Eran 8 objetivos con 18 metas y 40 indicadores, y se supone que deberían de haberse cumplido en el 2015, algo que no pasó en su cabalidad. Si ven, sobre todo están orientados hacia las personas, erradicar pobreza, mejorar la educación básica para todos, igualdad de oportunidades sin distinción de géneros, reducción de mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra los problemas de salud pública, y el 7, que es asegurar un medio ambiente sano y seguro, y para hacer eso pues teníamos que generar alianzas, ¿sí? Entonces, esto fue un primer logro, de luego bastante esperanzador, de cooperación internacional, que en ese contexto pues de emoción por la inauguración de un nuevo milenio resultó muy oportuno, pero, perdón, vamos a ver que luego pues los logros no fueron como podría esperarse. Sin embargo, sí hubo algunos logros bastante significativos. Muchas veces ahora con la Agenda 2030 se dice, es que como no funcionaron los objetivos de desarrollo del milenio, pues hubo que sacar a la luz y hacer una alianza más fuerte, más integral para promover los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, no es totalmente cierto que no se avanzara. Hay aquí algunos numeritos que son impresionantes, ¿no? Dicen que 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Claro, la trampa o el tema a considerar es que salir de la pobreza extrema significa que por persona uno tiene más de 1,25 dólares, creo que son, diarios para gastar. Entonces, estar por encima de la pobreza extrema no es dejar de ser pobre, y mucho menos dejar de ser pobre en todas las dimensiones de la pobreza, no solo en la económica. Pero bueno, hubo gente que estaba por abajo de ese límite y que pudo trascenderlo. Entonces, evidentemente es un logro, aunque la meta no fuera demasiado ambiciosa. El número de niños que abandonaron la educación básica se redujo en un 50%. El acceso a fuentes de agua potable
se mejoró bastante, 2.000 millones. Recordemos que somos como unos casi 8.000 millones de personas ya en el planeta. Bueno, pues que 2.000 millones de personas accedan a fuente de agua potable es un logro bastante significativo. Y eso fue lo que resaltó en el 2015 a la hora de dar por cumplidos, digamos, no por cumplidos los objetivos, pero sí la etapa, ¿no? Que aunque no se han alcanzado logros significativos de los objetivos de desarrollo del milenio, y bueno, perdón, aunque se han alcanzado, y este es otro problema, el progreso ha sido desigual a través de las regiones y de los países, lo que al final, aunque todos avancen, pero las brechas que separan a unos de otros se hacen más grandes. ¿Qué le faltó seguramente a los objetivos del desarrollo del milenio? Pues integralidad en la definición de la problemática, lo vamos a ver ahorita. Muchas naciones no sintieron esa agenda como suya, sobre todo porque estaba diseñada por los países desarrollados y pensando en que se debía aplicar en los países en vías de desarrollo. Entonces los países en vías de desarrollo dicen, bueno, gracias, pero me están mandando una agenda pues, en la que yo no he participado, ¿eh? Y luego se diseñaba sobre todo pensando en los gobiernos nacionales, pero no tenía un asiento en una visión regional o local, y no hubo casi movilización de recursos financieros. Se mejoraron ciertos servicios, ya los vimos, pero la calidad de muchos de ellos no era la esperada, la necesaria. ¿Qué pasó en México y qué pudimos aprender? Perdón que me refiero a México, pero son los datos a los que tenemos mejor acceso. Bueno, pues se creó un comité técnico para medir el avance, pero el comité técnico se instaló en 2010, cuando los objetivos se definen en 2000. Entonces, y tenían que terminar en 2015. Entonces, realmente la reacción fue muy lenta, ¿no? La información para evaluar el desempeño de los municipios ya no se tuvo hasta el 2013. No hubo un comité encargado de supervisar la implementación de las estrategias y no se incluyeron, como ya decían, los gobiernos subnacionales. Entonces, estas son lecciones aprendidas, pero de lo que se hizo mal. El tema preocupante ahorita, bueno, más preocupante, porque esto parece que ya pasó, pero lo que tenemos enfrente son los objetivos de desarrollo sostenible, y lo que preocupa es que parece que este tipo de rezagos que se fueron dando en los de objetivos de desarrollo del milenio se siguen dando en los ODS. Bueno, llegamos entonces a la Agenda 2030 y los ODS. En el 2015 termina era el punto final previsto para los objetivos de desarrollo del milenio, y en vista de que no se había dado un cumplimiento exhaustivo de ellos, pues, pero convencido de que sí era necesario insistir en esa tendencia, en esa problemática, en la solución a esa problemática, pues se define la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es una comparación de lo que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los tienen aquí en la parte izquierda, y estos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí están los objetivos en función de las personas, en función del planeta, de la prosperidad, de la paz y de las asociaciones. Entonces, vean que en los objetivos en el tema de atender a las necesidades de las personas, a mejorar la vida de las personas, pues los objetivos de desarrollo del milenio eran 6, los ODS son 5, pero básicamente no hay un cambio muy fuerte, casi son los mismos. En la atención al planeta, sí hubo un cambio fuerte, porque en el objetivo del desarrollo del milenio se decía pues de atender al medio ambiente, procurar la estabilidad y la mejora del medio ambiente en términos generales, y los de Objetivo de Desarrollo Sostenible ya desarrollan eso mucho más en estos. Doy por sentado que más o menos conocen
la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por eso no me paro en decir que el 6 es para tal o el 12 para cual, ¿sí? En cuanto a prosperidad, pues aquí en Desarrollo del Milenio se mencionaba que, que había que estar atentos a lograr una mejora en la prosperidad y en la igualdad, sobre todo, de la igualdad social, y esto ya se desglosa mucho más en los ODS, y un tema muy importante es el que para lograr todo esto tenemos que estar en un estado de armonía, de paz, de instituciones sólidas, y entonces eso también se recoge en los ODS, igual que el tema de las alianzas, ¿sí? Este punto muchas veces pasa desapercibido, el ODS 17, pero finalmente si no trabajamos en alianza, y para eso está la cooperación internacional precisamente, pues todo lo demás van a ser buenos deseos, porque estos objetivos tienen un ámbito global y no basta con que una región los cumpla si el entorno global no lo está haciendo. Bueno, ¿en qué mejoran los ODS o los ODS? Bueno, ya vimos algunas cosas. Lo que se hizo es que fueron más integrales y que participaron todos los países. La definición de los objetivos de desarrollo sostenible ya no se hizo por los países desarrollados, pensando en que se iban a implementar en los países no desarrollados, sino se hizo de manera conjunta, y además se pensó inicialmente que los países desarrollados tendrían una responsabilidad especial en cuanto al cumplimiento y en cuanto al apoyo a los países menos desarrollados para facilitar el que ellos también pudieran cumplir con esos objetivos. Y integraron ya de manera muy clara las tres dimensiones de la sostenibilidad: la social, la económica y la ambiental. Y acuérdense que estas dimensiones, social, económica y ambiental, muchas veces se contraponen, ¿no? Si uno se carga hacia el desarrollo económico sin cuidar una distribución más igualitaria de la riqueza generada en ese desarrollo, vamos a tener problemas sociales, y si nos olvidamos de la parte de medioambiental, entonces la economía y el desarrollo social no van a ser sostenibles, porque estaríamos superando esos límites que les mencionaba de resistencia del planetaria, y entonces todo el teatro se nos venía abajo. Pero si ponemos todo el esfuerzo en la parte ecológica y nos encontramos o nos vamos olvidando de lo económico y lo social, pues también se generan desequilibrios. Y entonces vean que aquí la sostenibilidad está donde estos tres conjuntos, ¿no?, se intersectan, y entonces tenemos que cuidar mucho, lograr ese equilibrio. Es muy delicado entre atender a la vez lo económico, lo ecológico y lo social, y eso supone una necesidad de negociación muy fuerte entre sectores muy diversos, y solo se puede hacer a base, otra vez, de la cooperación internacional. Por tanto, las alianzas son fundamentales para que los ODS puedan tener algún viso de éxito. Entonces, bueno, resaltando, los bloques de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se enfocan hacia personas, hacia la mejora de las condiciones de vida de las personas, la mejora de las condiciones planetarias, lograr una prosperidad y un reparto justo de esa prosperidad. Y de esta manera podríamos pensar en llegar a tener niveles de paz y de concordia suficientemente adecuados, siempre que tengamos un nivel de gobernanza que permita, y que no solo que permita, sino que promueva el alcance de esta paz. Y eso solo podríamos lograrlo a partir de alianzas entre los distintos sectores, entre los distintos países, entre las distintas regiones del planeta. Ese es el gran reto, ¿no? Es una agenda maravillosa, pero es una agenda
con un grado fuerte de utopía, pero si no hay utopía a la que nos vaya jalando, pues difícilmente vamos a esforzarnos hasta el nivel en que nos está requiriendo la sociedad y el planeta. Una característica muy importante de los ODS, aquí están, por ejemplo, en la parte de abajo los ambientales, aquí están los sociales y aquí están los económicos y hasta arribita las alianzas, ¿sí? Uno puede tener la tentación de decir, bueno, lo más importante en mi país o en mi región es atender las desigualdades o combatir la pobreza, o tenemos un problema de salud pública gravísimo, nos vamos con eso, o agua, o una producción y un consumo responsables. Pero cuando uno empieza a jalar del hilo, resulta que todos estos objetivos están interconectados. Y entonces, para que yo pueda cumplir con hacer un uso racional de energía, tengo que empezar a mejorar no solo la disponibilidad a lo mejor de energías renovables, sino todo el contexto económico, social y ambiental que me va a permitir eso. Entonces, es un sistema complejo. Los sistemas complejos son cuando uno tiene muchos componentes en el sistema, esos componentes están interrelacionados uno con otro. Yo no puedo tener una salud pública sana, muy importante, si no tengo acceso al agua, ¿no? O a la educación, pues para tener una educación pues válida, yo tengo que tener cubiertas necesidades básicas que incluyen no solo las personales y las sociales, sino incluso las ambientales y económicas, ¿no? Entonces, todos esos sistemas están muy interrelacionados, y si yo consigo ir solucionando ir haciendo avanzar ese sistema interconectado, es cuando voy a poder lograr la sostenibilidad. Es un tema de ciencias sociales, de desarrollo sostenible, entonces es un gran tema que nos tendría que estar ocupando y preocupando, no preocupando, pero sí involucrándonos a todos y estar lo más informado posible para poder llegar a avanzar en esa dirección. Esto es cuando los momentos bonitos en el momento en que se lanza la red de soluciones para el desarrollo sostenible en México, que forma parte del ecosistema. Aquí está nuestro rector, está Jeffrey Sachs, que es el gurú de esta red de soluciones para el desarrollo sostenible, algunos funcionarios que ya están, otros que ya salieron, ¿sí? Pero bueno, ahí eran los momentos de celebración antes de entrar a la problemática del día a día, que es la dura. Ahora, algo también que tiene que ver con cooperación internacional. No sé cómo ando de tiempo, perdón, yo creo que me estoy pasando, ¿no? Pero estamos encantados escuchándolo, doctor José Manuel. Bien pueda, continúe desarrollando su temática, que podremos contar con unos minutitos extra para desarrollar la conversación de la mano de Juan Fernando con las preguntas del público. Ok, gracias. Entonces, me voy un poquito más rápido. ¿En qué contexto, qué contexto socioeconómico global se aprobó la Agenda 2030? Recuerden, fue el año 2015, entonces ya se había superado esa crisis financiera del 2008, parecía que las cosas iban a ir mejor, especialmente había bonanza financiera en los países desarrollados. Resurgía entonces en estas condiciones, surge siempre el multilateralismo, y había una promesa de financiamiento de 100.000 millones de dólares. Yo no sé en qué momento pudieron convencer a los países desarrollados para que se comprometieran a esa cifra, pero eso significa que no se tenía una situación o una sensación de crisis en ese momento, ¿no? En el año 2020, pues unos años después, la ONU, en vista de que no se iban desarrollando tan rápida la situación con el avance, pues definió que
en la década de los 20 era la década de acción y todos estábamos sintiendo ya que no se avanzaba en la dirección con la velocidad adecuada y teníamos avisos, pero no quisimos verlos como siempre. Y entonces nos alcanzaron algunos eventos inesperados que podrían volver a repetirse, pero el primer evento que tenemos todos muy claro es la pandemia de COVID. La pandemia del COVID-19, que se expresó sobre todo de la manera más trágica en el 20 y en el 21, pues generó una crisis de multilateralidad. Como dice aquí la diapositiva, de pensar en salvarnos todos, pues nos fuimos a casi sálvese quien pueda, ¿no? Las vacunas, pues cuanto más pueda conseguir mejor, los insumos médicos igual, entonces hubo una gran crisis en esa multilateralidad, se dejó de lado la solidaridad internacional y eso generó muchos conflictos a nivel nacional, regional, pero sobre todo a nivel global. ¿Qué pasó? Aquí hay algunas gráficas, no me detengo mucho. Lo que pasó es que el avance en el cumplimiento de los ODS se fue cayendo, íbamos subiendo lentamente, pero luego no solo no subimos, sino que se bajó. El financiamiento se estancó para los ODS porque había que atender otras necesidades aparentemente más urgentes y hubo entonces un estancamiento en el desarrollo de esos ODS a nivel global. Y si lo desglosamos por países, hubo algunos países en los que esta caída fue mucho más dramática. Entonces ya empezamos a pensar que en el 20 o el 21, el 22, pues ya el COVID empieza. Ya teníamos vacunas, ya no nos asustamos tanto, acuérdense, era terrible. Si uno en el 20 se enfermaba de COVID, pues, los riesgos de tener un desenlace fatal eran altos y los problemas familiares y de aislamiento eran terribles. Eso ya en el 20, diríamos que 22, ya empieza a hacer un poquito, pero vienen otros conflictos ya de geopolítica, ¿no? ¿Se acuerdan? El conflicto ruso-ucraniano, la temática de que, bueno, si a Rusia si a Ucrania se le está ayudando fuertemente con la OTAN para resistir la invasión rusa, entonces los rusos se vengan y ya no le venden gas o ya no le venden petróleo a precios preferenciales a la Unión Europea y hay un desequilibrio mundial. China aprovecha la coyuntura para agarrar todavía mayor fuerza en el nivel internacional y empiezan a aparecer problemas que ya estaban ahí pero que no se sacaban. Por ejemplo, el hecho de que muchas de las tecnologías críticas de la que dependen los países desarrollados y los no desarrollados, se estaban concentrando estas tecnologías en los países asiáticos, por ejemplo. La producción mundial de chips para computadores es un ejemplo. Ahora estamos regresando a querer desandar ese camino. ¿Por qué se hizo esto? Porque aunque se conocían los riesgos políticos que eso podía generar, pero era mucho más barato producir en esos países y entonces la producción se fue hacia allá, ¿no? Bueno, ese es un poco el contexto en el que estamos ahorita. Ya parece que la guerra ucraniana no la tenemos tan presente, pero tenemos problemáticas muy serias en todos los países y un gran problema que tenemos, desde luego, es el problema de migración. Eso nos afecta a toda Latinoamérica, pero afecta también a la parte de Europa, sobre todo a la parte sur. Afecta a Estados Unidos, aunque tratan de rebotarlos como fuera, como sea. Y son grandes problemas sociales a los que se suman los ambientales y a los que se suman
la violación de derechos humanos, la problemática de estos gobiernos que empiezan a tender más bien hacia un populismo que se les hace un poquito más productivo en términos de lograr votos digo que en vez de regresar a unas reglas democráticas mucho más balanceadas y más ajustadas como seguramente teníamos hace algunos años. Pero bueno, en esa situación estamos y es lo que nos preocupa de cómo a partir de esta cooperación internacional, cómo lograr superar estas situaciones y regresar al problema central que tenemos, que es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un dato, esta diapositiva, y con eso ya casi acabo, que se hizo para el año 2019, es el índice de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Este estudio lo hizo, no sé si lo hizo, hay alguno posterior, pero no lo encontramos, el Centro de ODS para América Latina y el Caribe, el COTS, que está en Bogotá justamente. Y vean a nivel global cómo estamos en América Latina y el Caribe en el cumplimiento de los objetivos, no en lograr que lleguemos al 100% al máximo del logro de esos objetivos, sino de las propias metas que como países nos habíamos puesto, ¿sí? Entonces, pues esto es el avance. Aquí en el ODS 1, pues el avance promedio es del 80% y aquí ven otros, ¿no? ¿Dónde estamos más rezagados en América Latina y el Caribe? En el 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura. Ahí tenemos como un 20... en el 2019 se avanzó un 25% de lo que decíamos que deberíamos de avanzar, que tampoco eran metas súper ambiciosas, pero ni siquiera llegamos a tener como un cuarto. El 10, reducción de las desigualdades. Hasta yo creo que es un poco exagerado decir que se pudo avanzar un 34% de lo previsto. Como región somos de las regiones más desiguales del mundo, eso lo conocemos muy bien. La producción y consumo responsables, que es el 12, también tenemos un rezago importante. La vida submarina, que es el 14, y el 16, que no lo alcanza a ver aquí, es otro de los, el 16 es el de... este es muy importante, qué bueno que me fui. Perdón, el ODS 16 es el de paz e instituciones sólidas. Y entonces estamos rezagados en la región. Es obvio, yo creo que esto lo tenemos muy claro. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, ustedes lo están haciendo muy fuertemente de la Universidad de Antioquia, pero tenemos que tomar ese modelo y hacerlo desde todas las universidades y desde todos los gobiernos de la región, para lograr la paz y construir instituciones sólidas. De otra manera, pues no lo vamos a hacer. Las reflexiones finales, bueno, se requiere que los ODS se vean de una forma integral, no son separables, hay que trabajar de manera conjunta y armónica en ellos. Tenemos que generar marcos de evaluación y desempeño, porque si no nos perdemos a los 6 meses o a los 2 años y ya no sabemos qué tanto avanzamos o si avanzamos algo. Y en ese rol las universidades tenemos que cumplir un papel transformador. A partir de la formación como ciudadanos de nuestros estudiantes, pero también involucrarnos como profesionistas, como investigadores, como profesores en lograr esto en nuestra vida diaria, pero sobre todo en búsqueda de nuevas maneras de decidir en la resolución del problema. Entonces, hay que transformar todos los sectores, pero las universidades tenemos un compromiso social muy fuerte y que deberíamos de cumplir. Con esto acabo
y perdón por haberme extendido un poquito. Doctor José Manuel, muchas gracias por su presentación tan interesante. Somos 800 personas escuchándolo en este momento, conectados a través de Zoom y también conectados a través del canal de YouTube de UDI@. Le contamos a nuestros participantes que ya a través del canal de YouTube hemos colgado el formulario de asistencia para que la llenen, por favor, con el fin de que obtengan el certificado. Doctor José Manuel, supremamente interesante. Usted nos dijo que no nos iba a dar una presentación magistral, pero de hecho sí nos dio una presentación magistral y una presentación magistral además muy refrescante para muchos de los oídos que estamos aquí escuchándolo, que tenemos formación en ciencias sociales y no en ciencias puras. Su formación en ciencias puras le da una perspectiva científica diferente a la problemática que estamos analizando, mucho más enfocada en los retos que nosotros tenemos como sociedad y menos en esas relaciones de poder que muchas veces tenemos que analizar también detrás. Entonces, de veras, complementa muy bien los análisis que habíamos hecho en las sesiones anteriores con los demás invitados especiales. Usted nos habla del cambio global, el cambio global que ha estado aconteciendo en las últimas décadas, y me encanta esa expresión porque de hecho nos regala una gran narrativa estructurante que nos ayuda a entender de forma bastante sencilla una cantidad de asuntos, de problemas que son bastante complejos y que hacen parte de nuestra sociedad contemporánea y de nuestro mundo contemporáneo. El desarrollismo, que fue la característica del modelo de desarrollo en el mundo en las últimas décadas, ha estado generando un cambio global frente al cual nosotros en este momento tenemos que reaccionar como sociedad con el fin de garantizar nuestra vida en el planeta y la sostenibilidad del planeta. Usted nos habla de un límite planetario y de los riesgos a los que nos estamos exponiendo por acercarnos a esos límites, la incertidumbre que tenemos frente a lo que pueda pasar después de que sobrepasemos ese límite y el sentido de urgencia entonces de que como sociedad global actuemos en ese sentido. Y nos acaba de construir una línea de tiempo muy interesante de lo que podríamos llamar es la cooperación internacional a escala multilateral. En materia particularmente ambiental y social, desde la década del 70 en adelante, pasando por el Club de Roma, por el informe Brundtland sobre sostenibilidad. Se detiene un segundo sobre el protocolo de Montreal de 1989 sobre los fluorocarbonados, que precisamente es un protocolo muy exitoso. ¿Quién hubiera pensado que gracias a eso se recupera la capa de ozono en el planeta? Y ante los pesimistas que todavía creen que no es posible debido a las rivalidades políticas lograr un acuerdo sobre el cambio climático, este ejemplo del protocolo de Montreal nos demuestra que en efecto sí se puede. Nos habla entonces de los objetivos del milenio, nos habla sobre la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, y nos hace una comparación muy interesante entre ellos dos, cómo la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible no solo contiene el elemento de personas, de los objetivos de desarrollo del milenio y de asociaciones, sino que también en términos del elemento planeta, el elemento prosperidad y paz, hacen unos aportes adicionales. Y si bien hay luces y sombras en el cumplimiento de los ODM, lo que es cierto es que es muy exitoso este marco de seguimiento que se hizo a través de esta agenda del milenio, y es esa agenda la que se lleva otra vez a aplicarse en los objetivos de desarrollo sostenible y que está generando tan buenos resultados, a pesar de que no es satisfactorio el desempeño o los logros en todas las áreas. Usted nos habla de la importancia de integrar las tres dimensiones de la sostenibilidad: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Todas ellas se contraponen con el fin de que logremos que las acciones sean soportables, sean equitativas y sean viables, porque sin esos tres adjetivos no pueden ser sostenibles. Nos dice entonces que es necesario un equilibrio muy delicado entre esas dimensiones, y de que se necesita una negociación muy fuerte entre los diferentes actores que participan, y esto no se puede lograr definitivamente sin la cooperación internacional. Esto es supremamente interesante. Nos dice que la utopía es necesaria porque es la que nos ayuda a ir jalando las acciones de la humanidad
nos involucra a todos esta problemática. La pandemia y el conflicto en Ucrania nos han traído desafíos nuevos para el cumplimiento de estos ODS que no esperábamos, pero la sociedad internacional sigue avanzando en la materia. Nos recomienda integralidad, nos recomienda evaluaciones de desempeño de las acciones que estamos haciendo y, por último, que la academia, las universidades tengamos un rol protagónico a desempeñar en este contexto. Encantados de escucharlo, doctor José Manuel, y le cedemos la palabra a Juan Fernando Rivera, quien nos va a acompañar en la primera sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gran resumen. Muchas gracias, doctor. Doctor, digamos que esta Agenda 2030, si bien puede tener algunas críticas en la sociedad, pues por ser alrededor del alineamiento desde una hegemonía política y geoestratégica, de una u otra forma se presenta como un lineamiento general por los países firmantes para buscar objetivos comunes. Es necesario, digamos que la denominación de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17, nos puede decir mucho y nada, porque es, digamos, un nombre, pero es necesario empezar a generar acciones más fuertes desde las 169 metas que estos tienen para poder empezar a identificar cuáles son esos aportes que podemos hacer. Es desde las metas desde donde debemos agarrarnos o tomar primero los objetivos más que de la denominación misma. Sí, desde luego entiendo que para concretar y para poder medir sobre todo el avance que se está dando y qué tan eficientes pueden ser las políticas que se estén implementando, tenemos que irnos hacia las metas y tenemos que irnos hacia los indicadores. Los objetivos, pues simplemente nos marcan la dirección, pero no nos marcan no nos dan una posibilidad de análisis de qué tan bien nos estamos moviendo, ¿no? Ahí los diversos países pues definen sus metas porque no todos sentían o sienten que tienen las mismas posibilidades ni tienen la misma ambición en el cumplimiento de las metas y entonces definen lo que se llaman las metas nacionalmente programadas, creo que es el término. Hay algo que no es nacionalmente propuestas o algo así. Y entonces, dentro del subsistema, del ecosistema nacional de la Agenda 2030, pues sobre todo los gobiernos centrales, son los que van definiendo esas metas, van definiendo los informes y tendrían que ir generando facilitando las relaciones entre los distintos sectores, el industrial, el académico, el social y desde luego el gubernamental. Lo que ha pasado en México y me temo que también en muchos países de la región, de nuestra región, pero también en países de fuera de la región, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en la época de Trump, ¿no? Es que pues, se fue abandonando la idea, la idea de urgencia y la idea de que tendríamos que trabajar en todo esto porque aparecieron otras urgencias. Entonces, ahora que debemos de retomar, tendríamos que retomar con mayor seriedad porque ya estamos que en el 23 nos quedan pues, 6 años básicamente para llegar al cumplimiento de esto. Entonces tendríamos que reforzar más bien redefinir todas esas metas a nivel nacional y ojalá que se pudieran hacer a nivel regional de América Latina, ¿sí? Para que nos fuéramos apoyando entre los diferentes países, entre los diferentes sectores de los países, para poder incidir y para poder redefinir las metas. No sé si eso responde un poquito a la pregunta. Entiendo que los objetivos están ahí, están muy bien, son los que llaman la atención, pero a la hora de trabajar hay que pensar en metas y hay que pensar en indicadores. Y
en indicadores tampoco tenemos una costumbre muy... Perdón. Caray. Tampoco tenemos una cultura para definir estos indicadores o para darle seguimiento a ello. Entonces, no sé si eso, repito, no sé si responde a Claro. pregunta general, pero si no, pues lo seguimos viendo. Claro, muchas gracias, doctor José Manuel. Una pregunta un poco encriptada, pero supremamente estimulante. Nos dicen del público, ¿cómo territorializamos a lo local en la Agenda 2030? Esa es una gran pregunta porque seguramente es la estrategia más eficaz para llegar a tener incidencias reales. Hay desde luego la temática es global, lo podemos plantear a nivel nacional, pero sí hay que irse a los gobiernos locales, estatales en principio, pero sobre todo a los gobiernos locales, para conocer sus problemas, porque la gran pregunta cuando uno quiere decir, ok, se remanga y dice, vamos a empezar a trabajar, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Dónde están mis necesidades? ¿Dónde están mis capacidades de solucionar necesidades? Y curiosamente, lo que más trabajo nos cuesta, por lo menos en nuestra experiencia, es encontrar, localizar las necesidades. Porque siempre hay alguien imaginativo que dice, ya tengo solución para esto, pero ¿quién está solicitando apoyo en esa dirección? Entonces lo que conseguimos, y eso sí fue un logro que nos dio esperanzas y estamos empezando a trabajar mejor en él, es que a través de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, que es donde se centra ahora la dirección de la Agenda 2030 a nivel nacional, se identificaron 300 necesidades de gobiernos locales. Y como somos 80 universidades las que formamos parte de la red, del capítulo México de red, entonces tenemos una red de universidades que están repartidas y que están cercanas a los gobiernos locales y que van a entender mucho mejor. Si tenemos un problema en Sonora, la Universidad de Sonora lo va a entender mucho mejor que la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en el centro y que todo el mundo la critica porque ustedes se creen que tienen la solución a todo y no entienden la problemática local, etc. Entonces, no, con esas participación de las universidades y esa dirección de gobierno, entonces ahora sí estamos elaborando una plataforma de necesidades, entendiendo la necesidad, entendiendo cuáles son las causas raíces de esa necesidad, que eso es lo que mejor podemos hacer en las universidades, y luego irnos ya con el sector gubernamental a nivel regional, a nivel local, y con el sector industrial y generar una estrategia de respuesta. Pero si conseguimos tener incidencias a nivel regional y que esas incidencias vayan aumentando su área en el cual se están dando las soluciones a nivel local o regional, entonces estaríamos esa mancha de soluciones o de incidencias favorables se podrían estar extendiendo a lo largo del país y ahí sí tenemos una posibilidad. Yo creo que en estos momentos estamos convencidos que esa sería la mejor estrategia para hacerla, pero se requiere la participación del gobierno, la participación de universidades trabajando en red y se requiere un financiamiento, y ahí es donde estamos un poco más atorados, pero bueno, es posible hacerlo. Muchas gracias, profesor José Manuel. Tenemos una lista de preguntas muy interesantes que nos viene del público y por un poquito de presión de tiempo que tendremos que condensarla solamente en una pregunta de cierre, pero entonces va a ser una pregunta doble para tratar de vincular a algunas de las inquietudes
que han surgido del chat de participación. Y es, en su posición personal, ¿usted considera que la Agenda 2030 es un mecanismo realmente efectivo para compartir buenas prácticas en los diferentes sectores y temáticas y para direccionar estos procesos de cooperación, de búsqueda de recursos? Resumo, ¿considera que ha sido efectiva la Agenda 2030? ¿Qué le falta? ¿Qué más se podría estar haciendo a nivel multilateral que la complemente o que la profundice? Y por otro lado, ¿usted ve voluntad política en el mundo y en América Latina para que esa agenda sí se desarrolle? Hijo, es una pregunta muy... eh, la, la, la Agenda 2030 es enormemente motivadora, ¿sí? Eso sí está claro. Lo vemos en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, en las organizaciones no gubernamentales e incluso en el gobierno en sus primeros momentos. Pero me voy un poquito más a la región. Nos falta mucha capacidad de diálogo, de integración y de generosidad, yo diría, porque sin la negociación todos deberíamos de salir perdiendo algo para que finalmente pudiéramos lograr una negociación efectiva. Entonces, en ese sentido, en este momento, en el mes de abril, ¿no? Si estamos en abril, sí. No, en marzo. Ya no sé dónde estoy, perdón. Sí, en Abril. abril, perdón. Yo soy un poco pesimista en ese sentido, ¿no? Porque hemos sentido que la viscosidad del sistema para lograr avanzar se ha ido incrementando. Eso puede ser un sentimiento personal, yo creo que no es personal, lo comparto, pero sí puede ser un sentimiento que se nos da por las condiciones del país en este momento, ¿no? Pero al final no tenemos otra estrategia, otra herramienta mejor que la Agenda 2030. Y entonces lo que yo diría que tendríamos que hacer es, bueno, no nos sirve, esto no es funcional, entonces, bueno, pues me salgo del tema y me dedico a otras cosas, sino cómo podemos desde esta plataforma de la Agenda 2030 buscar estas salidas. Por ejemplo, lo de los gobiernos locales, ¿no? Si no tenemos una incidencia a nivel global o a nivel nacional o regional, en el sentido de región de América Latina, pero podemos tener incidencias a niveles locales, eso ya empieza a generar una satisfacción tanto y una credibilidad. Y por ahí yo creo que debe venir. Es decir, no es la herramienta, no está suficientemente afectada la herramienta, hay que trabajarla mucho más, pero es la mejor que tenemos. Y entonces, pues vamos a buscar cómo mejorarla, pero no salirnos, no bajarnos del carro, porque entonces sí nos quedamos realmente en una situación lamentable. Doctor José Manuel, es un verdadero privilegio escucharlo, aprender de esta charla magistral tan interesante que usted nos ha regalado. Ha hecho amigos nuevos en Colombia y en todos los países en donde tenemos participantes en este curso que lo escuchan. Sepa, doctor José Manuel, recuerde más bien que la Universidad de Antioquia es su casa, que está siempre bienvenido y que estaremos encantados de tener una visita suya. Nos conformamos en este momento con una visita virtual de su parte y nos ha dado lecciones de mucho valor en el contexto de este curso introductorio sobre la cooperación internacional que, como decía previamente, han complementado muy bien las sesiones anteriores y que nos abren un panorama muy interesante para las que falta. Enormemente agradecidos, doctor José Manuel, por su presencia, y le cedemos la palabra a Raquel, quien nos va a ayudar a hacer el cierre de esta sesión.
Muchísimas gracias a todos ustedes y un gusto como siempre. Ojalá que podamos vernos en Antioquia, en México o en algún lugar pronto. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, experto José Manuel, muchísimas gracias por esta temática tan espectacular el día de hoy. Seguramente todos estuvieron tomando nota, participaron activamente con unas preguntas muy interesantes que por el tiempo pues no pudimos compartirlas, pero pues aquí las tenemos presentes para luego hacer algo interesante con esto. Muchas gracias, profesor Juan Fernando. A todos les recordamos entonces que la próxima sesión se llevará a cabo el martes a las 5 de la tarde hora Colombia, y para que se conecten a través del canal de YouTube de UD Arroba de la Universidad de Antioquia, y estaremos al aire aproximadamente a las 4:45 para que se conecten en el canal, en el en vivo, y ahí estaremos pendientes de ustedes para poder continuar con este curso de cooperación internacional. Que tengan un feliz resto de tarde y bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Muchas Sigamos. gracias.